Iniciaré la presentación haciendo una pequeña reseña sobre Sumac y los servicios que ofrecemos. Luego ahondaré en el servicio de consultoría en sustentabilidad, los beneficios de las diferentes certificaciones sustentables y finalmente con los principales casos de éxito que tenemos en cartera. Sumac es una firma de diseño arquitectónico e ingeniería, consultora en sustentabilidad y eficiencia energética. Nosotros fue fundada en Chicago en el 2002 y nació como una constructora de edificios residenciales y comerciales. Luego ya se abrió en el mercado de Latinoamérica a través de las oficinas en Sudamérica y recientemente abrimos una oficina en Madrid, en España. Como pueden ver, tenemos presencia en 8 países y tenemos más de 520 proyectos en los que consideramos proyectos culminados y también en proceso de desarrollo. Nuestros principales servicios son arquitectura, ingeniería, diseño de proyectos, sustentabilidad y eficiencia energética, inversión y desarrollo inmobiliario, energía renovable. Para darles una pequeña, una descripción general de cada uno de los servicios, por ejemplo, el servicio de arquitectura sustentable de Sumac abarca todas las etapas de diseño y construcción. Nosotros creemos en la importancia de infundir la sustentabilidad en cada paso del proceso creativo. Realizamos conceptualización, planificación, visualización de proyectos arquitectónicos, desarrollo completo de arquitectura e ingenierías, coordinación con contratistas y consultores, supervisión arquitectónica en proyectos de construcción. Luego tenemos el servicio de dirección de proyectos. El principal objetivo de este servicio es velar por los intereses del cliente, garantizando que el proyecto esté a la altura de sus expectativas, ¿no? Hemos trabajado en diferentes proyectos con distintos requisitos, objetivos y ubicaciones. Por lo tanto, consideramos que Sumac tiene el conocimiento técnico, el equipo profesional y la disponibilidad de recursos para desarrollar todo el proceso de construcción de un proyecto con seguridad y con confianza, ¿no? Realizamos la fiscalización y gerencia de proyectos, representación de propietarios, evaluación y compatibilización de diseños e ingenierías, manejo de costos y factibilidad, cronogramas y compras y supervisión de obra. Luego tenemos el servicio de inversión y desarrollo. Sumac invierte en activos sustentables orientados al crecimiento, buscando siempre proyectos con un alto potencial y que tengan un impacto ambiental positivo, al mismo tiempo que ofrezca buenos rendimientos superiores o competitivos en el mercado, ¿no? Para beneficiar a nuestros socios. Realizamos las adquisiciones y desarrollo inmobiliario, gerencia de inversión y activos, estructuración de deuda y patrimonio, estudios de prefactibilidad. Luego tenemos el servicio de energías renovables. Brindamos un servicio completo en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, ofreciendo soluciones a la medida de todos los clientes, ¿no? Gestionamos, por ejemplo, las actividades necesarias para llevar adelante todo el proyecto, desde la prospección, preselección del sitio, viabilidad, análisis del mercado, acuerdos con los propietarios de los terrenos, financiamiento, permisos, el cumplimiento de requisitos ambientales, supervisión de obra, para que podamos lograr que todo el proceso sea eficiente y rentable.
Luego tenemos ya el último servicio, que es el de sustentabilidad y eficiencia energética, y es en el cual vamos a dar mayor detalle, eh, ya que tiene mucho que ver con la asesoría de certificaciones internacionales, como son LEED, Certificado Sustentable SUMAC, Fitwel, Sites, entre otros. Realizamos auditorías energéticas, de comisionamiento, asesorías en construcción sustentable y reducción de huellas de carbono, esto más específico para proyectos que ya están en operaciones. ¿Cuáles son los beneficios de construir sustentable? Primero tenemos la reducción de consumos mediante la implementación de estrategias de ahorro de agua y energía. Esto se traduce en una reducción en los consumos de los servicios. Definitivamente, si haces una optimización en el consumo de estos recursos, como lo son la energía y el agua, tiene un impacto directo, un impacto en una reducción del impacto ambiental. De la misma manera, si es que eres un desarrollador, construir sustentable va a mejorar la imagen de tu empresa, ya que se puede demostrar ese esfuerzo adicional que está haciendo la empresa por cumplir con objetivos sustentables. Reduce la insatisfacción postventa, porque los compradores generalmente van a poder reconocer ese valor agregado en estos proyectos. Luego tenemos también verificado y validado por un tercero los proyectos que optan por certificaciones internacionales. Van a tener a ese experto que pueda avalar los ahorros estimados en todos los proyectos que aplican a estas certificaciones. Claramente presenta también una mejor eficiencia en su construcción y operaciones. Los beneficios son cuantificables, que pueden ser medidos y verificados, porque cuando se hace una evaluación de sustentabilidad, vamos a poder definir porcentajes de ahorro, y por lo tanto también se va a poder estimar ahorros monetarios, económicos, que van a poder ser verificados ya en la etapa de operaciones, mediante el sistema de medición de los edificios. Construir sustentable mejora el confort y bienestar de los ocupantes, generalmente con certificaciones internacionales o sin certificaciones internacionales, igual tienen el mismo parámetro o el mismo lineamiento de lograr confort y bienestar. En ese sentido se evalúa, por ejemplo, un confort térmico, confort lumínico, confort acústico, que la calidad de aire sea la adecuada según la cantidad de ocupación de los espacios. Finalmente tenemos como último beneficio incentivos a través de ordenanzas municipales y o bonos. Se están generando en realidad en varios países diferentes beneficios, como bonos de altura respecto al reglamento local, o metros cuadrados de construcción adicionales al normativo. Y Paraguay pues no es la excepción, en el sentido de que Asunción cuenta con una ordenanza que provee incentivos tributarios relacionados con la liquidación y pago del impuesto a la construcción de un proyecto sostenible. Para poder aplicar esta ordenanza te piden cumplir con ciertas estrategias de sustentabilidad, como es la optimización del uso de agua, energía, selección de materiales, que éstas tengan criterios sustentables. Ellos tienen una matriz de ecoeficiencia, por así decirlo, y pues hay que implementarlos en el proyecto para poder aplicar a estas ordenanzas. A continuación, les voy a presentar algunos proyectos seleccionados como casos de éxito
Tenemos, por ejemplo, los proyectos de Google, United Airlines y el centro comercial Babahoyo. Los servicios que se han realizado en estos proyectos son diferentes, sin embargo, todos tienen el mismo enfoque de sustentabilidad. Por ejemplo, trabajamos para los proyectos de las oficinas de Google en Santiago de Chile, Buenos Aires en Argentina y Lima en Perú. Las principales características de todos estos proyectos de Google son, por ejemplo, que pudieron obtener aproximadamente entre el 40 y 50% de ahorro de agua mediante la instalación de griferías y aparatos sanitarios eficientes. También las oficinas pudieron lograr un ahorro energético del 30% aproximadamente mediante la instalación de luminarias de bajo consumo, una distribución correcta de un diseño de iluminación acorde que cumpla con las potencias máximas que requiere el estándar de ASHRAE. Asimismo, también se especificaron equipos eficientes, equipos del sistema de aire acondicionado, de ventilación. Se implementaron controles de iluminación también, sensores de luz día, sensores de presencia, para optimizar el ahorro, el consumo energético en alumbrado. Y también se implementó un sistema de automatización, lo cual es bastante útil en la etapa de operaciones. Otra de las características es que los materiales seleccionados tenían alto contenido reciclado, por ejemplo, lo que son las baldosas, alfombras, drywall, porcelanatos, para estos proyectos tenían contenido reciclado, lo que significa que usan menos materia prima que un material convencional. Se evaluó el confort del usuario mediante el análisis de temperaturas y humedad, así como también el caudal de ventilación en cada uno de los ambientes. Se seleccionaron pinturas, adhesivos y selladores con bajos niveles de VOC, que son componentes orgánicos volátiles que son dañinos para la salud. En ese sentido, pudimos manejar, filtrar estos productos que podrían ser nocivos y se seleccionaron los que cumplían con el estándar de niveles máximos de contenido de VOC. La ubicación de las oficinas tiene buena conectividad a servicios básicos y transporte público. Durante la etapa de construcción, por ejemplo, se implementó un plan de gestión de residuos y de reciclaje. Esto garantizaba que por lo menos entre un 50 y 70% de los residuos de construcción se reciclaran y no terminaran en rellenos sanitarios. Se implementó también un plan de calidad de aire interior para los mismos trabajadores durante la etapa de obra. Una vez culminada la obra, se ejecutó un proceso que se llama limpieza de aire o flush out. Esto para poder purgar, limpiar el aire, se pone a funcionar todos los inyectores para poder inyectar aire en los espacios y que puedan renovarse este aire limpiándolo, ¿no? Limpiándolo de los contaminantes de la misma construcción, para que esté en óptimas condiciones previa ocupación de las oficinas. Finalmente se incorporaron también señaléticas educativas sobre la sustentabilidad en la oficina para darlo a conocer a todos los ocupantes, ¿no? La intención es que los ocupantes, los visitantes puedan conocer más sobre la sustentabilidad de estos proyectos
y puedan aprender. Es un plan educativo. Este, por ejemplo, es el proyecto de Google en Lima, Perú. En realidad, el equipo de diseño en las oficinas de Google siempre trabajan con un look and feel que plasme las culturas de los países en sus diseños arquitectónicos. En el caso de Perú, esto se realizó mediante la selección de texturas y materiales en el diseño y plasmaron muy bien lo que era lo representativo en Perú, que son las regiones de costa, sierra y selva. En estas imágenes podemos ver que Suma, como parte de la consultoría que realizó en sustentabilidad y de certificación LEED, hizo unas visitas de inspección durante el desarrollo de toda la obra para poder verificar que la implementación se realice según lo desarrollado en el diseño, cumpliendo los requisitos de eficiencia energética, de ahorro de agua, así como también la selección de materiales que aporten alguna característica sustentable como lo es el contenido reciclado, bajas emisiones de VOC o madera certificada. El proyecto de Lima, Perú, certificó nivel plata con 52 puntos. Y el servicio que realizamos acá, posterior a la certificación LEED, fue el comisionamiento avanzado, que es un proceso de inspección post-certificación después de los 10 meses de ocupación del edificio, bueno, en este caso de la oficina, para confirmar que los equipos siguen funcionando correctamente según lo que se configuró y se seteó en la etapa de construcción. Bueno, como pueden ver acá en las imágenes, tenemos algunos materiales que sí se consideraron dentro del cálculo de materiales con contenido reciclado, como lo son las baldosas, el drywall. Tenemos también todo lo que es perfilería de aluminio, generalmente tiene un contenido reciclado de 25%. Nosotros, para poder validar estas características, solicitamos a los proveedores que nos envíen sus fichas técnicas o constancias de contenido reciclado. Luego pasamos al proyecto de Google en Argentina. El servicio que se ofreció para este proyecto fue el de consultoría en sustentabilidad, la certificación LEED y el de comisionamiento avanzado. También se hizo un servicio de due diligence, que es, nos contrataron para revisar en general, hacer un análisis financiero, comercial, fiscal, entre otros aspectos, una investigación previa al desarrollo del diseño y construcción de las oficinas. En este proyecto de Argentina también se estima poder lograr la certificación LEED nivel plata y se va a realizar el comisionamiento avanzado una vez que se terminen con la etapa de construcción. Al igual que el otro proyecto en Lima, el look and feel de esta oficina fue, por ejemplo, representar, hacer el diseño representando, por ejemplo, lo que es las Pampas y la Patagonia. Es un diseño único que Google siempre implementa en todas sus oficinas, ¿no? Plasmar las culturas de los países en el diseño arquitectónico. Luego tenemos en el siguiente slide imágenes del proceso constructivo de esta oficina. Podemos ver, por ejemplo, parte de la etapa de demolición y también en construcción. Aquí cabe resaltar que cuando se implementó un plan de gestión de residuos, se tiene que contabilizar, registrar
todos los residuos que son generados desde la demolición de algunas particiones, por ejemplo, previa construcción. Y también se tiene que registrar los residuos durante la etapa de construcción, garantizando de que entre un 50 y un 70% puedan ser reciclados o reutilizados. Podemos ver también los parantes de aluminio para lo que son las particiones. Este proyecto también está aplicando a lo que es el crédito de materiales con contenido reciclado, y esto pues provee de un 25% aproximadamente de contenido reciclado. En la oficina de Google en Chile hemos realizado también una consultoría en sustentabilidad, pero en base al estándar LEED. Sin embargo, no se llegó a certificar el proyecto porque pues, el cliente no deseaba seguir con la certificación o aplicar a la certificación. Sin embargo, el estándar bajo el cual fue diseñado y construido sí obedece los requisitos de la certificación, ¿no? Podemos ver que el proyecto aplicó planes de calidad de aire, gestión de residuos, selección de materiales con bajos niveles de VOC, y también lograron los ahorros de agua y energía muy similares a los que se están obteniendo en los proyectos de Lima y Buenos Aires. Luego tenemos un proyecto que es el de las oficinas de United Airlines. Aquí el servicio que se ofreció fue el de dirección de proyectos. Acompañamos al cliente durante el gerenciamiento de todo el proyecto, así como también lo que es la toma de decisiones, compatibilización de diseño y construcción. Y llevamos el gerenciamiento del proyecto también con un enfoque sustentable, porque las oficinas lograron ahorros en el consumo de agua, ahorros de energía, también mediante el diseño de iluminación, selección de productos que tengan bajos niveles de VOC, materiales con contenido reciclado, al igual que los otros proyectos, ¿no? Sin aplicar necesariamente a una certificación, puedes de igual manera incorporar aspectos sustentables en el diseño y construcción de los edificios o interiores comerciales. Estas son algunas imágenes sobre el proceso de construcción de estas oficinas. Se pueden ver también algunos materiales con contenido reciclado, como lo son las alfombras, al menos las especificadas en este proyecto. Lo que son materiales para las particiones, el drywall, todo lo que es perfilería, y vemos también que las pinturas utilizadas en las paredes también cumplieron con los niveles máximos de VOC. También se pudo verificar esto en obra. Como último caso de éxito que tenemos para mostrarles es el proyecto Centro Comercial Babahoyo. Este proyecto es distinto a los anteriores, ya que este era un proyecto existente y se nos contrató para hacer optimizaciones mediante la certificación de operaciones y mantenimiento de LEED. Se pudo evaluar que alrededor del 73% de los usuarios utilizaban transporte alternativo. Ese era un aspecto muy sustentable de este edificio. Y esto también demostraba que ellos de por sí ya hacían
su parte para poder reducir los gases de efecto invernadero que significa el uso de autos particulares, por ejemplo. Estacionamiento de bicicletas, tiene estacionamiento de bicicletas, áreas libres con amplias zonas verdes, acabados con alta reflectancia para reducir el efecto de isla de calor. Esto se logra mediante la selección de materiales de colores claros en los techos. Se logró un ahorro energético del 21% después de hacer las optimizaciones. Después de hacer una evaluación en el proyecto, se hizo las optimizaciones y se logró ese 21%. Lo mismo con lo que vendría a ser el ahorro de agua, se logró hasta un 38%. Y durante toda la etapa de operaciones se implementó una política de gestión de residuos. Esta política es distinta a la que hemos estado viendo en construcción, ya que lo que se hace seguimiento a la generación de residuos durante la etapa de operaciones y que de la misma manera se pueda garantizar de que estos residuos puedan ser reciclados o reutilizados y que no terminen en rellenos sanitarios. Algunos datos interesantes del proyecto Centro Comercial Babahoyo son, por ejemplo, que como medidas tomadas después de la evaluación que se hizo al edificio, se tenían que, por ejemplo, hacer mantenimientos de equipos de ventilación y aire acondicionado, optimizaciones en las secuencias de operación de chillers y ventiladores, optimización en las lucarnas del edificio, así como también optimización en las secuencias de los equipos de iluminación. Todas estas medidas que se incorporaron en el proyecto eran o sin bajo costo o con muy bajo costo. Es por eso que después de hacer la evaluación pudimos hacer una estimación de un plazo de recuperación de inversión, el cual rondaba entre los 6 meses y 2 años y medio. Este proyecto está ubicado en Ecuador y en Ecuador, correcto, es un centro comercial y acá tenemos algunas imágenes sobre el proyecto. Podemos ver la optimización de las lucarnas, donde se hizo un cambio de lucarnas, por ejemplo. Se hizo también una renovación de los jardines, porque estos jardines tenían que ser con plantas nativas de bajo consumo. Entonces, estas son algunas de las implementaciones que se hicieron en este proyecto. Bueno, eso sería todo con respecto a los casos de éxito. Muchas gracias.